Bien, vamos a recordar el contexto de donde estamos en el Evangelio de Marcos y como ustedes recordarán, la semana pasada terminamos viendo la sección donde Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. Cualquiera diría, ¿por qué los fariseos deciden matar a Jesús por sanar a alguien que está enfermo? ¿Cuál es el delito? Cuando Jesús hace este milagro, los fariseos terminan uniéndose a los herodianos para destruir a Jesús. Es decir, esa sanidad le costó a Jesús su sentencia de muerte, por así decirlo. Porque desde ese momento los fariseos decidieron buscar la manera de asesinar a Jesús. Bueno, el gran problema de esta sanidad era que fue en sábado, el día de reposo. Y para los fariseos las reglas son más importantes que las personas. O sea, ellos no estaban postrados en adoración al ver la gracia de Jesús, al ver el poder de Jesús de sanar a una persona que tenía una mano tullida. En lugar de darle gracias a Dios, en lugar de postrarse en adoración, ellos habían decidido matar a Jesús. Los fariseos y escribas eran para toda la sociedad los hombres más piadosos y más santos hasta que llegó Jesús. ¿Y saben por qué ¿Por qué los fariseos querían matar a Jesús? No por esa sanidad, no porque fue en día sábado, sino porque Jesús pudo demostrarle al mundo que los fariseos eran una estafa, que los fariseos eran un fraude, no eran los hombres más piadosos del mundo, no amaban a Dios y no conocían las Escrituras. Y quitar esa máscara de este grupo religioso que era la élite de aquel entonces, pues obviamente le costó la vida a Jesús. Hermanos, tengamos cuidado cuando llega una persona espiritual que sinceramente ama a Dios y nosotros tenemos una máscara, esa persona nos va a incomodar. Tengamos mucho cuidado. Démosle gracias a Dios cuando hay una persona que es mucho más madura y mucho más espiritual que nosotros. Porque, hermanos, la luz identifica lo malo que hay en nosotros. Y Jesús identificó lo malo que había en los líderes religiosos de aquel entonces. Por eso ellos traman matar a Jesús. Sin embargo, mientras los fariseos querían matar a Jesús, Jesús cada día se hacía más famoso y más buscado por todas las personas. Y eso es justamente lo que vamos a ver en la sección que hoy nos corresponde estudiar. He titulado a la sección que hoy vamos a estudiar con una pregunta: ¿multitud o discípulo? ¿Multitud o discípulo? Vamos a ver en esta sección que hay dos grupos en esta sección. Por un lado está la multitud de gente que anda como loca buscando a Jesús, pero no por la persona de Jesús, sino por los beneficios de Jesús, por los milagros, por las sanidades, por la alimentación, aquel grupo de más de 5,000 personas. Este es el primer grupo. Y el otro grupo está el grupo de los discípulos, que buscaban a Jesús no por los beneficios de Jesús, sino ellos querían a la persona de Jesús. Y al final de este sermón yo quisiera que todos nos preguntáramos: ¿de qué lado estoy yo? ¿Yo soy de la multitud o soy discípulo de Él? Dice así nuestro texto a estudiar en el verso 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Y ojo, hermanos, que este texto o esta frase nos ayuda a entender de que
tanta confrontación con los fariseos hace que mejor Jesús se aparte, para no entrar en una confrontación prematura que pueda desviar la misión que él tiene en este mundo. Entonces él lo que hace es que se retira, dice el texto, al mar con sus discípulos. Y le siguió gran multitud de Galilea. Y noten ustedes los lugares que se mencionan acá: de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Si uno ve en el mapa un poco cómo están estos lugares, por ejemplo, Galilea al norte de Jerusalén, donde Jesús pasó la mayor parte de su tiempo haciendo su ministerio. Estaba en Judea, en Jerusalén, eso es al sur. Jerusalén es la capital, era el epicentro religioso. Idumea es de los descendientes de Edom, es más hacia el sur, podríamos decir al suroeste. Luego tenemos del otro lado del Jordán, este es un lugar que se conoce como Decápolis, esto es más al sureste o al noreste de Jerusalén. Tenemos de Tiro y de Sidón, lugares donde eran personas gentiles. Lo que nos está diciendo este texto, hermanos, es que viene gente de los 4 puntos cardinales a buscar a Jesús, del norte, del sur, del este, del oeste, de lejos, de cerca, judíos, gentiles. Es decir, para esta altura del ministerio de Jesús, y estamos apenas en el capítulo 3, Jesús era la persona más famosa de la época. Todo mundo quería ver a Jesús. Del norte, del sur, del este y del oeste, de los 4 puntos cardinales, estaban buscando a Jesús. El texto es bien claro en decir: grandes multitudes vinieron a él. Ahora, cuando iniciamos el estudio de Marcos, nos dimos cuenta, hermanos, que las multitudes siempre tienen una connotación negativa en el Evangelio de Marcos. Las multitudes son un estorbo en realidad en el ministerio de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús sanó al paralítico? ¿Quiénes no dejaban que este paralítico llegara a Jesús? Las multitudes. Por eso aquellos 4 tuvieron que cargarlo en una especie de camilla, abrir un agujero en el techo. A veces las multitudes no permiten que las personas con mayor necesidad lleguen a Jesús. Y en este caso no es la excepción. Esta gran aglomeración de personas se había convertido en una avalancha de personas que ponían en peligro la vida de Jesús. Las multitudes empezaron a convertirse en una amenaza para Jesús, para la humanidad de Jesús. Y, hermanos, todos sabemos lo peligroso que puede ser una gran multitud. Ustedes recuerdan lo que pasó recientemente en el 29 de octubre del año pasado en Seúl, Corea, en una celebración de Halloween, en un espacio corto, en un callejón. Ni siquiera se explica qué pasó con estos jóvenes. Ni siquiera eran gradas, era un callejón simplemente, donde hubo una gran avalancha de personas y murieron 153 personas de distintas partes del mundo que estaban celebrando Halloween. 153 personas. Y nadie explica qué pasó. Bueno, para no irnos tan lejos, ustedes recuerdan lo que pasó en Shela en septiembre después de un concierto de rock. Murieron cerca de 6 o 9 personas. Ya había terminado el concierto, pero las multitudes son peligrosas. Ahora usted se imagina a Jesús rodeado de miles y miles de personas. En cualquier momento Jesús, su vida corría peligro. Porque no es que se acercaban a Jesús con respeto y reverencia,
O como cuando se hace una jornada médica que reciben su numerito y pues bueno, vamos en orden. Sino vea lo que dice el versículo 10. Miren cómo se acercaban a Jesús. Y este creo es un versículo de los más tristes en la Biblia. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, ¿qué dice el texto? Caían sobre él. O sea, la multitud no está interesada en escuchar a Jesús. La multitud no está interesada en imitar a Jesús, sino dice que lo que querían era tocar a Jesús y algunos incluso querían caerle encima. Hermanos, vean cómo Jesús aquí había dejado de ser una persona y se había convertido en un amuleto, en un objeto, en un talismán, en un ídolo a quien la gente buscaba simplemente para sacar provecho. Qué triste, ¿no? Que Jesús dejó de ser una persona y empezó a ser simplemente un objeto al que la gente quería tocar. Algunos comentaristas dicen que muchos querían llegar a él no porque estaban enfermos, sino porque tocarlo traía buena suerte. Ahora usted se imagina miles de personas, una avalancha sobre usted para quererlo tocar. Entonces, eso nos explica el versículo 9, porque Jesús le pidió una barca a sus discípulos. Versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Y en el texto original esa palabra oprimiesen es para que no lo aplastaran. O sea, Jesús les dijo, miren, por cualquier cosa, motores al 100 en la barca, porque en ese momento yo salgo de aquí. A mí me llama la atención, hermanos, cómo Jesús podía calmar la tempestad, los mares embravecidos, pero los corazones pecaminosos eran los más duros. Y aquí vemos también la humanidad de Jesús. Jesús no era una especie de Superman que podía salir volando por si se le venían encima. Jesús fue 100% humano. Y aquí vemos también, hermanos, otro principio, que nuestra confianza en Dios no anula nuestra prudencia y nuestra responsabilidad. Porque él confiaba en Dios al 100%, pero por su seguridad personal pedía que la barca, y es que no funcionaba tener el caballo listo o el burrito listo, ¿verdad? Porque allí, sin duda, lo alcanzaban. Pero una barca podía él salir cuando las multitudes enloquecían por quererle ver. Dicho sea de paso, hermanos, las multitudes no son una señal de la bendición de Dios. Algunos piensan que porque hay multitudes es porque, wow, es porque ahí está el respaldo de Dios. No necesariamente. No necesariamente. De hecho, vemos aquí y vamos a ver que en esta multitud la motivación para buscar a Jesús no era la más correcta. ¿Cuál era la motivación de esta multitud? ¿Por qué estaban aglomerados buscando a Jesús? Versículo 8, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Cuál era la motivación de esta multitud? Lo que Jesús hacía. Los milagros, las señales, la alimentación de más de 5,000 personas. Esto era lo que movía a la multitud y eso era lo que no quería Jesús. ¿Se recuerdan uno de los primeros grandes milagros que Jesús hizo de sanar lepra? ¿Qué le dijo Jesús al leproso? No le digas a nadie. ¿Y qué fue lo que hizo el leproso? Decírselo a todo el mundo. Porque Jesús no quería esto. Jesús no quería que las personas lo buscaran por las motivaciones incorrectas.
Jesús le huía a las multitudes. Jesús le huía a la fama. Porque Jesús no vino como sanador, como médico, Él vino como predicador. De hecho, los discípulos querían empujar a Jesús a la multitud. Y un día Pedro como que se enoja con él porque él le huía a la multitud y lo busca. Y fíjense lo que le dice en Marcos 1:36. Y le buscó Simón. Imagínense ustedes, Simón, tenemos un montón de clientes aquí, ¿verdad? Un montón de gente. O sea, el ministerio va full. Y este se esconde, decía Simón. Entonces Simón lo fue a buscar y dice, y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Como diciéndole, ¿qué haces aquí? Allá está la necesidad. Y fíjense la respuesta de Jesús en el verso 38. Él les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Hermanos, Jesús vino a predicar el evangelio. Él no permitió que las necesidades temporales de las personas quitaran de su vista las necesidades eternas. Él venía a sanar algo más profundo que el cuerpo. Él quería sanar el alma. Y por eso dijo, yo para esto he venido. Es más, las multitudes, hermanos, estaban tan felices con Jesús, que aprovechando que este año en Guatemala es año electoral, también quisieron hacer presidente a Jesús. También lo quisieron hacer alcalde. O sea, estaban tan contentos que en Juan capítulo 6, verso 14, la multitud lo busca y dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y uno diría, bueno, entonces el profeta va a predicar y va a sanar sus almas. Pero fíjense lo que dice el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Yo no sé si usted ha visto a una persona que le huya tanto a la fama como Jesús. Nosotros somos muy famosos, nos encanta la fama, ¿no es cierto? Nos encanta que nuestro nombre aparezca en los titulares, en las redes sociales. Nos encanta subir nuestras fotos. Nos tomamos 40 fotos para subir una, ¿no es cierto? Jesús no. Jesús quería pasar desapercibido. Lo querían hacer rey, pero él se fue y se escondió. La pregunta es, hermanos, ¿por qué? ¿Acaso no venía Jesús a ser rey? ¿No era una gran oportunidad para colocarse en una posición de influencia, una posición política con la cual él pudiese avanzar más el reino de Dios? Muchos pastores y líderes evangélicos de hoy, si hubiesen sido asesores de Jesús en aquel tiempo, le hubieran dicho, Jesús, no dejes ir esta oportunidad. Sabemos de pastores que han dejado el pastorado por querer ser presidentes de la República de Guatemala y de otros países, otros pastores, porque dicen, es que de allí es donde podemos hacer los cambios, ¿no es cierto? Bueno, Jesús estuvo ahí servida a la mesa. ¿Saben por qué él no quiso ser el alcalde de su pueblo o el rey o el presidente de su comunidad? Porque las personas querían un rey que solucionara sus problemas físicos, temporales. No un rey que solucionara sus problemas espirituales.
Ellos querían un rey que atendiera sus necesidades físicas, pero no sus necesidades espirituales. Ellos no querían dejar sus pecados, ellos querían dejar sus problemas terrenales. Pero Jesús venía con una visión mucho más profunda. Él tuvo que confrontar a las multitudes en Juan 6:25 al decirles, y hallándole al otro lado del mar, porque las multitudes seguían buscando a Jesús, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Ven cómo Jesús confrontó a la multitud y les dijo: miren, ustedes me buscan porque comieron, porque se saciaron, pero no me buscan a mí, que soy el pan de vida? Hermano, quiero preguntarle, ¿cuál es su motivación para estar esta mañana aquí? ¿Qué le motiva? Ahora veamos quiénes iban en la multitud. Mire qué sorpresa, quiénes iban en la multitud. Verso 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Miren qué interesante. Entre las multitudes iban los espíritus inmundos. Ahora, entendamos por espíritus inmundos personas endemoniadas. No era que los espíritus iban ahí como fantasmitas, ¿verdad? Sino eran personas que estaban allí. Ahora, a mí me impresiona lo que dicen estos espíritus inmundos, la verdad. Fíjense, se postraban delante de él. ¿Y sabe qué decían? Tú eres el Hijo de Dios. Lo que a los fariseos les costaba, a los demonios lo decían tan fácil. Ahora, hermanos, ¿no todos los demonios blasfeman? ¿No todos los demonios dicen malas palabras? Hay demonios que adoran, se postran y dicen: tú eres el Hijo de Dios, lloran, asisten a la iglesia. Si Jesús no se los topó en la calle, se los topó en la sinagoga. ¿Y sabe qué? Hay demonios que predican también. Los espíritus inmundos aprovechan las multitudes para colarse. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, dos preguntas. Primero, ¿cómo ellos conocían a Jesús? ¿Por qué lo identificaban? Súper rápido. Todos los demonios: tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos lo conocieron en el cielo. Ellos no lo conocieron en la tierra, ellos ya lo conocían en el cielo. Ellos sirvieron a Jesús en el cielo, adoraron a Jesús en el cielo, hasta que hubo la gran rebelión y se lo toparon en la tierra. Por eso lo reconocían, porque sabían que Él no empezó con la Virgen María, que Él es eterno. Pero la otra pregunta, hermanos: ¿qué interés tiene un demonio en postrarse ante Jesús y decir: tú eres el Hijo de Dios? ¿Cuál era la intención? Ya vimos que la motivación de la multitud de buscar a Jesús era los beneficios. Pero ¿por qué ellos le decían: tú eres el Hijo de Dios? Hermanos, no era una buena motivación. Ellos querían, la estrategia de Satanás es mezclar
doctrina de demonios entre la multitud, entre el pueblo, para confundir al pueblo. ¿Y sabe qué? Lo lograron. Jesús les decía en el verso 12, mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús no quería publicidad del infierno. Los demonios querían confundir a la multitud de que ellos eran del lado de Jesús. Y ojo con eso, hermanos. Los demonios quieren hacer, no, nosotros no estamos en contra de Jesús, somos del mismo equipo. ¿Y saben qué? Lo lograron porque más adelante en el verso 22, fíjense lo que dijeron los escribas. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Lograron ligar a Jesús con los demonios. Hay muchas cosas que están pasando en las iglesias evangélicas hoy que dicen que son cosas del Espíritu y son cosas demoníacas. La estrategia de Satanás es infiltrarse entre la multitud. Por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué Jesús entonces le decía a los demonios que se callaran? Porque, hermanos, Jesús no quiere una alabanza, un reconocimiento y una adoración que está ajena a nuestro estilo de vida. Los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios, pero vivían endemoniadamente. O sea, yo no puedo decir, tú eres el Hijo de Dios, te alabo, Señor, si mi estilo de vida dice lo contrario. Y hay quienes, hermanos, tienen una fe estilo demonio, que el domingo dicen que Jesús es el Señor y entre semana viven y manejan endemoniadamente. De hecho, mejor no pongamos en nuestros carros, yo soy cristiano, ¿verdad? Si manejamos endemoniadamente. No se trata solamente de decir, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Se trata de vivir a la luz de esa afirmación. Entonces eso nos lleva, hermanos, a la siguiente sección en el verso 13. Siguiente sección. Después subió al monte. ¿Y dónde estaba Jesús, recuerdan, en este momento? A la orilla del mar, en la playa, en las multitudes. Y el tema que estamos estudiando es multitud o discípulo. Ya vimos la multitud y cómo se comporta. Ahora vamos a la montaña. Y aquí hay un cambio de escenario, de la playa a la montaña, de los muchos a los pocos, de la multitud a los discípulos. Verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12. 12. Si yo hubiera sido asesor de Jesús, tenés miles de gentes allá y vas a elegir a 12, por lo menos 300, como los 300 espartanos, ¿no? O sea, un buen grupo. Por lo menos Gedeón se quedó con 300. 12 de miles, de miles. O sea, Jesús tan mal, o sea, media docena. O sea, yo me como media docena de huevos en una semana, o sea, 12 no me alcanzan. Jesús sabía que no era con una multitud que iba a cambiar el mundo. Era con los pocos. Este grupo de 12 tendría la tarea de continuar con la misión de Jesús. Este grupo de 12 tenía la tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra.
12. Ahora, ¿por qué 12, hermanos, y no 13? ¿Por qué 12 y no 11? ¿Por qué 12 y no 17? Aquí hay algo importantísimo. ¿Les suena a ustedes el número 12 en el Antiguo Testamento? Las 12 tribus de Israel. En el Antiguo Testamento Dios eligió a las 12 tribus para ser su pueblo. Ahora elige en el nuevo pacto a 12 hombres que serían los 12 pilares del nuevo Israel de Dios. Estos serían el núcleo del nuevo Israel de Dios, que se va a componer de judíos y gentiles. Este grupo tenía la tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Este grupo tendría la tarea de poner el fundamento del evangelio de la iglesia. Ahora es curioso, hermanos, que Jesús, pudiendo elegir a 12 ángeles, serafines y querubines para llevar la misión, elija a 12 hombres comunes y corrientes. Es curioso que Jesús, pudiendo bajar fuego del cielo o escribir la Biblia en el cielo para cumplir con la misión, en lugar de enviar al arcángel Gabriel o a Miguel, decide a este grupo de 12. Y ojo que el texto dice, llamó a los que él quiso. Ojo con eso. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. No fue quienes estaban, ¿quién levante su mano, ¿quién quiere? No, él fue el que soberanamente eligió. Por eso él les dijo en Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Hermano, si usted está sentado aquí esta mañana, dele gracias a Dios. Porque ¿sabe por qué usted está aquí esta mañana sentado? Porque Él lo eligió a usted soberanamente, habiendo miles. ¿Y sabe qué? Lucas nos dice que Él pasó toda la noche. Es que esto no fue de Tim Marín. O sea, a ver, tú. No. Jesús se pasó toda la noche antes de elegir a sus 12. Lucas 6, 12 y 13 dicen, aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una decisión tan importante para Jesús tenía que ser en un contexto de oración. Ahora, hermanos, ¿no es cierto que hemos visto en el Evangelio de Marcos a Jesús ocupado con tantas cosas en el ministerio? Pero a pesar de que Él estaba tan ocupado, yo no sé qué tan ocupado usted esté esta semana, este día. Yo no creo que usted haya estado más ocupado que Jesús. Pero aún estando tan ocupado, Jesús nunca descuidó su tiempo de oración. Él sabía que no podía llevar a cabo la obra de Dios sin su dependencia a Dios. Estos 12 apóstoles, entonces, habrían de colocar el fundamento, y esto es importante porque Efesios capítulo 2, verso 20 nos recuerda algo que necesitamos siempre tener presente de estos 12 hombres, edificados sobre, ¿qué dice, hermanos? Sobre el fundamento. ¿Saben qué es la palabra fundamento? Es el cimiento. Aquí Pablo está usando la ilustración de un edificio. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? Apóstoles y profetas. Y esto se refiere a apóstoles al Nuevo Testamento y profetas al Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos amados, ¿qué nos está diciendo este pasaje? ¿Y qué nos está diciendo Marcos? El ministerio de apóstol de 12 es irrepetible.
irrepetible. Es el fundamento, es el cimiento. El cimiento de un edificio no se toca. Fueron 12 columnas, 12 zapatas, 12 cimientos y no se tocan. Sobre ese fundamento nosotros trabajamos. Sin embargo, hoy día hay pastores que no se conforman con ser pastores. Como que ser pastor es muy simple, sencillo. Mejor apóstol José Roberto Barrios, ¿verdad? Apóstol. Imagínense ustedes. Hermanos, eso es una gran herejía. Una grandísima herejía. Eso atenta contra la Biblia. Eso es tocar los fundamentos. Fueron 12, no fueron 13. Jesús nos dijo 12 para empezar, una docena para empezar. Eso es tocar los fundamentos. Este es un edificio que tiene fundamentos. Nosotros no tocamos los fundamentos. Remodelamos, pintamos, hacemos una pared por aquí, hacemos por allá, pero no tocamos los fundamentos. ¿Sabe por qué? El día que toquemos los fundamentos, dejará de ser este edificio y será otro edificio. Y Jesús dijo que si a alguien nos anunciaba otro edificio, sea anatema. Alguien me preguntaba, hermano, ¿quién es el apóstol de la iglesia metodista? Y yo le dije, tenemos 12. Hola, 12 tienen. Sí, 12. ¿Y quiénes son? Ya se murieron, le dije. Fueron los 12 apóstoles de la Biblia. Y de ahí no necesitamos más apóstoles. ¿Cuál era la tarea principal entonces de estos apóstoles? Veamos en el versículo 14, y esto me llamó mucho la atención. Vean, y estableció a 12, ¿para qué, hermanos? 2 tareas les dio. 2 tareas les dio. ¿Cuál es la número 1 según este versículo? Para que estuvieran con Él. ¿Y cuál es la número 2? Para enviarlos a predicar. Nosotros invertimos las cosas. Predicamos en primera instancia y olvidamos estar con Él. Hermanos, este versículo es tan rico, tan poderoso, tan fundamental. Hermanos, no somos llamados a predicar en primer lugar, eso es secundario. Somos llamados a estar con Cristo, para absorber el carácter de Cristo. Y literal, hermanos, desde ese día esos 12 durmieron, comieron y vivieron con Jesús 3 años. No para absorber conocimiento, sino para imitar el carácter de Jesús. Eso es ser cristiano, hermanos. No es saber cosas de Jesús, es imitar y ser como Jesús. De eso se trata ser cristiano, no de venir a la iglesia, no de predicar ni de hacer ministerio, sino de estar con Él. Esto es el contraste entre la multitud y los discípulos. La multitud no tenía interés en ser como Cristo, no tenía interés en escuchar a Cristo, solo querían usar a Cristo. Por eso Jesús confrontó a las multitudes. Y vamos a terminar, hermanos, viendo quiénes estaban en la lista. Veámosla. Terminemos viendo a quiénes eligió. Porque miren, aparecen con nombre y apellido. Qué interesante, ¿no? La Biblia dice, eligió a 12. ¿Quiénes saben? A ver, ahí, pero está. No, aparecen la lista en los 4 evangelios. ¿Quiénes eran estos afortunados de ser los electos? 12 de miles de personas que seguían a Jesús. 12 con nombre y apellido. Veamos la lista, versos 16 y 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Verso 18, a Andrés,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. A ver, hermanos, esta lista es maravillosa. Esta lista merece que la leamos todos en voz alta, hermanos. Fueron los 12. A ver, leamos el verso 18 juntos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¡Wow! A ver, ¿saben qué es lo que llama la atención de esta lista? Es que no hay nada que llame la atención, hermanos. ¿Saben qué es lo que llama la atención de estos hombres? Es que estos eran un cero a la izquierda. ¿Saben, hermano? Si pudiéramos hacer un ejercicio intelectual y decir si Jesús hubiese podido reunir a los grandes personajes de aquella época donde Él vivió, por supuesto algunos ya habían muerto, pero a mí se me ocurría a nivel secular, ¿qué tal si Jesús hubiese llamado a los 12, al Dream Team, al top, a la élite, ¿verdad? A la selección. ¿Qué les parece si Jesús hubiese elegido como sus 12 apóstoles a Aristóteles, Platón y Sócrates? Hubiera elegido a Alejandro Magno, el gran conquistador, a Julio César, el romano político. Usted se imagina un equipazo así, ¿verdad? Filósofos, estrategas, militares. Uno diría, no, con ese equipo sí, Jesús va a cambiar el mundo, ¿verdad? Pero es más, a Jesús no le interesó nacer en la época de Aristóteles, Platón y Sócrates. Así es que de manera, en el ámbito secular, estos 12 ninguno es de la élite. Bueno, usted dirá, bueno, si no eran de la élite secular, por lo menos de la élite religiosa. Veamos la lista de nuevo. No hay ningún sacerdote, ningún profeta, ningún escriba, mucho menos ni un fariseo. Bueno, usted dirá, bueno, pastor, no eran de la élite secular ni los académicos del momento, tampoco eran pues de la élite religiosa, pero por lo menos eran hombres piadosos. Eran hombres piadosos. Veamos otra vez la lista. Juan y Jacobo. ¿Cómo le llamó Jesús a Juan y Jacobo? Boanerges, los hijos del trueno. Estos cuando los samaritanos no los querían dejar pasar, ¿qué dijeron estos? Prendámosle fuego. O sea, Jesús, ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo? O sea, ni siquiera Jesús, ora tú. No, nosotros podemos bajar fuego del cielo. ¿Qué le dijo Juan y Jacobo a Jesús cuando iba a venir el reino? Le dijo, mira, ¿será que la silla de la derecha y la silla de la izquierda puede ser para mi hermano y para mí? ¿Eran ambiciosos? Bueno, pastor, pero quizás sí, o eran orgullosos, eran egoístas, pero algo sí tenían. Eran hombres de fe. ¿Sabe usted cómo les llama Jesús reiteradamente a este grupo? Hombres de poca fe. Estos no tenían fe. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿pero qué tiene esta lista? Entonces, algo bueno debe tener esta lista. O sea, si no tenían posición, no tenían dinero, si no eran los más piadosos, si no eran los que más tenían fe, bueno, a lo mejor pues eran personas de un estatus social pues aceptable. No, mire lo que dice Hechos 4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación,
se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. No tenían posición, no tenían poder, no tenían nada. ¿Saben qué sí tenían? Habían estado con Jesús. No era la capacidad de estos hombres. Por eso Corintios capítulo 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Quiero terminar esta mañana haciéndole la pregunta: ¿qué es usted, hermano? ¿Multitud o discípulo? Le pregunto, este grupo de 12 de don nadies, porque eso era lo que eran, don nadies. No llamó a fariseos, no llamó a escribas, sin letras, sin preparación. Pregunto, ¿lograron su objetivo? ¿Logró Jesús su objetivo con ellos? ¿O fracasó? Todo apuntaba. Jesús, con este grupo vas a fracasar. Pero ¿sabe qué? Este grupo en Hechos 17 era conocido como los que trastornan al mundo. Y por ese grupo, después de 2000 años, usted y yo estamos aquí. ¿Cuál es su excusa para no servir a Dios, hermano? ¿Cuál es su excusa por el cual usted está tan ocupado? Jesús lo único que quiere es personas que estén dispuestas. Estos hombres tenían planes, tenían metas cuando Jesús los llamó, pero las hicieron a un lado. Como dijo John Elliot, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede detener para ganar aquello que jamás podrá perder. ¿Qué es usted? ¿Multitud o discípulo? Jesús quiere usarnos, hermanos. No importa sus capacidades, no importa lo que usted tenga, es Jesús quien hace la obra y nos da la sabiduría y la bendición. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Padre, cuán profunda es tu palabra, Señor, cuán poderosa es tu palabra y cuánto nos humilla, Señor. Una vez más tú desinflas el orgullo humano cuando eliges a 12 don nadies. Hasta te atreviste a elegir a un Judas Iscariote. Perdónanos, Señor, cuando vivimos como la multitud simplemente buscando un beneficio de ti. Cuando Jesús deja de ser una persona y se convierte en un objeto, de quien simplemente queremos sacar provecho.
Ayúdanos a recordar que como discípulos nuestro primer llamado es a estar contigo, a pasar tiempo contigo. De los miles y miles que habían allí, Señor, tú elegiste con nombre y apellido a estos hombres y los transformaste. De los millones y millones de habitantes que hay hoy en el planeta Tierra, tú me elegiste a mí, elegiste a mis hermanos que están esta mañana acá. Y no es posible, Padre, que tengamos en poco ese llamado. No es posible que menospreciemos a aquel que en su gracia y misericordia, pudiendo elegir a personas mejores que nosotros, quiso que fuéramos nosotros. Señor, yo te pido por mis hermanos, por los jóvenes, por mis hermanos adultos, por los niños. Hemos sido llamados a una gran tarea. Que este año ninguno se quede de brazos cruzados. Que cumplamos, Señor, el llamado que nos estás haciendo y pongamos nuestros dones y talentos al servicio de tu reino. Y que no seamos simplemente una multitud. Trae gloria a tu nombre, Señor. Trae convicción de pecado y muévenos al arrepentimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y